obviamente. Ahí está. Así que quiero que por favor, si, eh, bueno, María José, o sea, bueno, que Nicole puede orar para empezar. Si puede empezar, podemos orar para poder empezar, por favor. Claro, claro que sí. Ya, bueno. Padre amado, Padre celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, por un nuevo día más que podemos estar reunidos, Señor, como familia, papito amado. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestros pastores, Señor, por la vida de cada uno de los que se ha conectado, Señor, y los que no se han conectado, papito amado. Señor, sea usted poniendo en ellos el querer como el hacer, papito celestial. Señor, abra nuestro entendimiento en esta hora, papito amado, que cada cosa que nos hablen el día de hoy, papito amado, no solamente sea que entre por nuestro oído y se vaya, sino, Señor, que quede en nuestro corazón, papito amado, y que se plante una semilla, pero maravillosa, papito celestial, que vaya dando frutos, Señor, en cada área de nuestras vidas, papito celestial. Señor, quita toda interrupción, papito amado, de nuestras vidas, Señor. Abre en todo momento nuestra mente, nuestro corazón, Señor, la disposición, Señor, en esta hora de seguir aprendiendo. Te damos gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. amén. Y amén. Amén. Dios es fiel, Amén. Dios es bueno. Vamos a empezar esta clase. Primero que todo, debo recordar que vamos en la segunda parte del libro de Romanos. La primera fue la semana pasada y creo que estuvo muy interesante, muy buena. Y simplemente vamos a hacer un pequeño resumen, un pequeño, ¿cómo se llama? Un pequeño feedback de lo que vimos la semana pasada. ¿Alguien se recuerda de lo que vimos la semana pasada? Saludamos a Cristian que se conectó también. Ya. Díganlo nomás, cualquier cosa que recuerden de haber compartido la semana pasada. Bueno, estuvimos viendo el libro de Romanos, el 2 del 1 y después el 2 a donde nuestra mente se reventó. Estábamos en coma con toda la información. Estaba muy bueno. Bien, capítulo 2. Solamente quiero hacer un pequeño parafraseo de lo que hablamos sobre la epístola o las cartas paulinas, que hablamos de la diferencia entre la epístola y una carta, que no son las dos cosas, no son diferentes. La epístola tiene que ver con un tema sermonario y la carta va a un grupo determinado de personas o de personas. Y que las cartas de Pablo se diferencian en que él escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento y están divididas en unas que son carcelarias y otras que son a libre disposición de todo, que no fue escrito desde la cárcel. ¿Ya? Eso a grueso modo. También podríamos decir que el apóstol Pablo, aquí hay un indicio que fue, así se llamaba Saulo de Tarso, había nacido en Tarso, una provincia romana, que era judío, pero que su padre había ganado la nacionalidad romana, por lo tanto era ciudadano romano. Eso les generó muchas ventajas durante el inicio de su ministerio. ¿Ya? Y después las cosas generales que están, lamentablemente, los que estuvieron la semana pasada lo pudieron ver, fue, como dijo Nicole, mucha, pero mucha información. Hablamos también del tema y del propósito. Yo quería resaltar el énfasis de esta carta. El énfasis lo tenía por aquí. Espérate. No, ahí estamos, ya estamos. Déjala ahí nomás, yo la dejo ahí. Ya, a quien está peleando y así que mejor lo silenciamos. ¿Ya? Bueno, el énfasis de esta epístola, debemos dar cuenta que era hablar de la personalidad, hablar de Cristo, hablar de la vida del cristiano y de la promesa eterna. Aquí yo lo había resumido, que tenía que ver mucho con el tema de la justificación, la santificación y la glorificación del creyente.
y que por lo tanto eso se justificaba la carta del libro de Romanos. Ahora, la carta del libro de Romanos la escribió el apóstol Pablo, pero como se dice por ahí en el capítulo número 16, Pablo la dictó y Tercio la escribió. Y eso lo vemos en el capítulo 16 o capítulo 15, donde habla sobre esto. ¿Ya? Ahora lo que queremos yo indagar es que quería saber si alguno habrá leído la carta. ¿Alguno habrá leído la carta? Si de algún modo algo le habrá quedado grabado, alguna pregunta que quieran hacer. Ay. Ya. Ahí nomás. ¿Alguien quería decir algo con respecto a la carta? Si la habrá leído, para entrar de lleno a lo que quiero compartir el día de hoy. ¿Qué le Yo leí, pareció? pero leí otra, nada que ver. ¿O alguien tiene alguna consulta con respecto al libro de Romanos? Porque hoy día vamos a leer solo la Biblia. Vamos a tocar algunos aspectos, vamos a Pastor, hablar es que la semana pasada estuve como oyente, entonces no escribí nada, así que si después me lo pueden enviar, entonces cuando no escribo me pierdo. Sí, pero yo Eh, lo voy a enviar. sí, una consulta con respecto a Romanos, porque ayer estaba leyendo Romanos 12, y el libro de Romanos 12, ¿cuál es? Bueno, sabemos que cierto, el fin de él era presentar a Pablo, ¿cierto?, a los romanos, pero por ejemplo el Pablo 12 da como, no sé cómo se podría decir, por ejemplo, como consejo, no sé, decía, alégrate con el que está alegre, llora con el que está llora, nos habla también de vence el bien con el mal, esos son como consejos, ¿cierto? Sí, mire, el concepto de lo que está hablando el apóstol Pablo aquí habla de los deberes del cristiano. Y ¿Y el habla libro sobre, Romanos completo se trata de los deberes cristianos? no, el capítulo 12 está hablando sobre los deberes cristianos. La carta de Pablo toca muchas temáticas y una de las temáticas es los deberes cristianos. Habla, por ejemplo, en el capítulo, en el verso 13, habla de que, digo pues, por la gracia que me dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense así con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? No fundó la iglesia de Roma. Él no la fundó, por lo tanto, él lo que estaba presentando es su visión con respecto al evangelio y cómo quería él presentarse delante de la gente, cuál era su forma de ver la iglesia. Acuérdense que lo que hablamos la semana pasada, hablamos que el apóstol Pablo, su deseo era predicar el evangelio donde no había sido conocido. Y por lo tanto, en Roma iba a ser como un puente de enlace para ir a España a predicar el evangelio. Ese era el concepto del apóstol Pablo, y esta carta nació porque se iba a presentar a la iglesia de Roma. Acuérdense bien que la iglesia de Roma no era la iglesia que estaba ubicada por ejemplo, como en un lugar muy importante de Roma. Estaba ubicada en el Ghetto, por ejemplo, era esclavo, gente muy trabajadora, muy pobre. Es ahí donde está ubicada la iglesia de Roma. Y por lo tanto, lo que está aquí hablando el apóstol es que ciertamente la gente no tuviera un concepto más alto que debe tener si uno parejito, equilibrado. Y esas son recomendaciones que habla, porque los énfasis del apóstol Pablo van variando de acuerdo a lo que él quiere compartir, a lo que él quiere expresar. Y acá, como título, el biblista puso los deberes cristianos. ¿Ya? Pero en sí la carta está, de verdad, es una carta de formación, es una carta muy buena, y por lo tanto esa ha sido la introducción, así que vamos de lleno a hablar sobre el texto bíblico. Yo quiero que, por favor, yo tengo algunos textos preparados, pero aquí yo puse el libro, que capítulo 3, verso 21 y 26. No sé quién lo puede leer. Obviamente, yo les dije que tuvieran Biblia a su mano, así que vamos a pedirle a Cristian que lea, ¿Cuál, por favor, pastor? capítulo 3, verso 21 y 26. 21 al 26. Ya, yo lo tengo. No es que dije, Cristian, si lo pudiste leer tú. Ah, ya. La Nicole quedó con ganas de leerla.
No, Ya, si capítulo hoy día vamos a ocupar mucho la Biblia. 3, 21-26. La justicia por medio de la fe. Ese es el título. 3 del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén, gracias. César Cristian. Ahora, ¿alguien lo puede traducir al español? Suena muy lindo, suena muy espiritual, sobre todo el versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Suena muy, como dice, como muy romántico, es una frase que uno dice mucho, pero si entendemos el contexto, y ahí voy a hacer el enlace con lo que compartimos la semana pasada en el versículo número 2, en el capítulo número 2, cuando habla del justo juicio de Dios. Aquí estamos hablando de que nadie se podía arrancar de la justicia de Dios. Nadie puede decir que de algún modo, si a mí nadie me predicó, no tengo cómo saber si voy a ser salvo o no. Aquí estamos hablando de la conciencia, de que Dios va a jugar por una conciencia moral que tiene el creyente, el creer o no el creer. Y en base a ese contexto, el capítulo 3, en el verso que acabamos de leer, aquí está hablando perfectamente que ni siquiera la ley ni los profetas, dándole a entender como él como judío la importancia que tenía la ley y los profetas, que ninguno de ellos pudo cumplir a cabalidad lo que se tenía que cumplir, que el hombre a fin se justificara delante de Dios, que así tuviera una relación más cercana con Dios. Pero es imposible que se pudiera hacer porque el hombre falló, el hombre erró. Por lo tanto, ahí viene la justicia de Dios. La justicia de Dios que por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de justicia, hablamos de un término jurídico. Cuando se aplica la justicia es porque quiere decir que alguien ha errado, alguien ha cometido un delito, alguien ha fallado. Por lo tanto, se le aplica una condena. Y esta condena no recayó sobre nosotros su creación, sino recayó en la persona de Cristo. Y a través de la condenar, entre comillas, a Cristo, Él nos justificó, Él nos salvó, Él pagó por nosotros y así delante de Dios hacemos parecer nosotros como inocentes. Inocentes. Y aquí dice, en el verso el que todos sabemos, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos dicho eso, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y aquí viene algo muy relevante e importante cuando hablamos del término de gracia. El término gracia en griego es charis, es un don, algo gratuito que se obtuvo no por algún mérito nuestro, sino a través de la sangre de Cristo, que nos justificó. ¿Se entiende ese término de la justicia de Dios? ¿Se entiende, cierto? Que Dios tenía que aplicar la justicia, porque el hombre que peca antiguamente, en el Antiguo Testamento, ese hombre pecaba, moría, irreprensiblemente moría, pero se aplicó la justicia. Alguien vino a pagar por nosotros, y ese alguien nos justificó. Este es el contexto. Este es el contexto de lo que estamos conversando en esta tarde. Ahora, esta justicia se manifestó por gracia, y la recibe, ¿quiénes la reciben? Nosotros creemos en Jesucristo. Ahí hay una condicionante, todos aquellos que creen. Pero ¿cómo podemos nosotros de algún modo caracterizar a aquellas personas que creen? ¿Cómo nosotros podemos identificar que nosotros creemos en Cristo? Porque Por solamente nuestras obras, porque hay un dicho que dice que hay personas que creen en Dios, pero otra es que le creen a Dios. sí, es un dicho. Sí, Sí, eso es un dicho.
Porque aquí lo que está enfatizando el apóstol es que aquí todo aquel que cree en esta justicia de Dios, ahora es preservar, es creer, es ponerse por delante de nuestros sentimientos, emociones, creer que el Señor es aquel que nos justifica, que nos perdona y a través de su gracia que se opera. Ahora, me voy a adelantar un poquito. En el capítulo número 5, en el verso 8 dice, más Dios muestra su amor con nosotros que siendo pecadores, Él aún murió por nosotros. Consulta, ¿cómo podemos nosotros reconocer que siendo aún pecadores, cómo podemos entender nosotros que aún siendo pecadores, sabiendo Dios que íbamos a fallar, Él igual murió por nosotros y nos justificó? Y esta acción es una acción gratuita, gratuita. No tenemos nada que hacer, no tenemos nada que nosotros poder de algún modo decir, ya perfecto, yo tengo que pagar esto de algún modo, no tengo que hacer nada. Entonces, se dan cuenta del amor profundo que Dios tiene sobre su creación, que a pesar que el hombre iba a pecar, iba a fallar, Dios igual decidió morir por nosotros y nos justificó. Ese precioso texto que hemos hablado nosotros, a los que antes conoció, a esos también justificó. Y esos que también justificó, a esos también salvó. Y por lo tanto, esa pregunta que hacíamos el año pasado, ¿para qué predicamos? ¿Para qué enseñamos? ¿Para qué vamos a la iglesia? ¿Cuál es el fin de congregarnos? ¿Cuál es el fin de poder estar escuchando una palabra? ¿Cuál es el fin? Pregunto, ¿cuál es el fin? Una pregunta abierta. ¿Cuál es el fin de que nos congreguemos? Porque es para todo lo que cree. Sí, perfectamente, cree, a todo lo que creemos. Pero ¿cómo identificamos? Por Nico dijo, por los frutos, sí. Pero ¿cómo podemos dar esos frutos? Porque no solamente lo tengo que decir. ¿Por qué nos congregamos? Porque al fin y al cabo cuando nos congregamos vamos conociendo lo que el Señor va haciendo con las otras personas y esos testimonios van aumentando nuestra fe al fin y al cabo. Porque aparte cuando estamos congregándonos somos un solo cuerpo, entonces cuando estamos todos unidos nos fortalecemos. El ambiente es totalmente diferente. Eso me comprende. Sí, pero algo nos lleva a congregarnos. Algo nos lleva a asistir a la iglesia. Algo nos insta a nosotros a estar, por ejemplo, conectados en esta noche. Algo nos insta. Algo nos dice, oye, es bueno que nos estemos congregando, es bueno que estemos estudiando. ¿Por qué? Porque solamente, como dije la semana pasada, el nacido de nuevo tiene esta convicción. El nacido de nuevo. No solamente aquel que lo dice por la boca, sino aquel que ha nacido de nuevo, porque el que ha nacido de nuevo ha entendido el sacrificio de la cruz que nos justificó. Y aunque nosotros parezcamos lo más justos que podemos ser, nuestra justicia, como dicen por ahí, es un paño de inmundicia. No nos podemos justificar a nosotros mismos, sino que alguien nos justificó. Y ahora quiero ir al precioso pasaje del capítulo 5. Ahora, a ver, ¿quién está ahí? A ver, José, aquí tiene, si está ahí el José. Mande, dígame. Quiero que lea, por favor, el capítulo 5 de Romanos, capítulo... Oiga, estoy de oyente ahora, estoy de oyente. Ya está de oyente, ya, perfecto. Sí, sorry. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, con quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ya, yo con estas cosas que yo les voy a decir, yo quiero que ustedes interpretemos el texto. Por favor, todos podemos tener un pensamiento con esto, podemos decir lo que pensamos, no haber ninguna respuesta errónea, pero que quiero que ustedes interpreten lo que acabamos de leer. Ya, ¿quién parte primero? ¿El 5 cuánto? Porque no dijo cuál. 5-1. 5-1. A ver, los que predican, pues, Cristian, Roxana, el Alex.
¿Qué opinan del capítulo 5, verso 1, 2? Pongamos también, vamos a decir el 3. Porque el 3 dice así, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Vamos, hagamos un ejercicio de interpretación bíblica. A ver, hagamos. Tiremos idea a la mesa. Ya mira, yo voy a interpretar esto, no sé, tú me dices si estamos bien o no. Eh, si lo vamos traduciendo, ¿cierto? Podemos decir que estamos inocentes, ¿cierto? Por la fe y tenemos la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En realidad, si no es por Cristo, creo que no tuviéramos ningún tipo de paz con el Señor, no estaríamos en paz con el Señor, no pudiéramos estar justificados, ¿cierto? Y dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Yo, yo, eh, yo creo que estamos firmes en la gracia y en la medida que vamos avanzando, que vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que en realidad no debiese haber nada que nos aparte del Señor, que nos deje, no sé, sería, no digo que sería imposible, pero si está esa convicción en nosotros de buscarle, de entender que tenemos que congregarnos, la verdad que no debiésemos pasar por esto, pero no podemos pasar por alto que somos justificados por Él, solo por Él. Amén. Amén. A ver, ¿quién más dice algo? A ver, a los que no hablan mucho. A ver, Alim, ¿qué piensa usted? No prende la cámara, pero opine. O también está de oyente. A mí en la clase, cuando yo era alumno en el instituto, yo hacía lo mismo y me decían, Andrés, ¿qué opina usted? Y uno se ponía nervioso y decía, ¿qué digo? Pues se me va a trabar la lengua. Pero bueno, ¿quién quiere decir? ¿Quién quiere opinar sobre eso? ¿Roxana? Mire, Aló, ahora sí. sí, perdón, lo que pasa es que llegué tarde y no alcancé a escuchar el versículo. ¿Cuál están estudiando? ¿Cuál están reflexionando? Romanos capítulo 5, versos 1, 2 y 3. Ah, ya, voy a leer, ya. A veces la interpretación del texto no tiene que ver mucho con que, a ver, con un poco de contexto, sino simplemente leer bien y entender entre líneas lo que el texto está diciendo. Hay unas cosas que yo quiero resaltar en estos en los tres versículos. ¿Ya? Quiero que lo Acuérdate lean. que habla de la paz, de ¿Ya? esa paz que nos entregó Jesucristo, y esta paz no significa que nosotros como creyentes no estemos afectos a aflicciones, a problemas. Pero cuando nosotros, esa paz es porque confiamos en Dios, sabemos que cuando nosotros le entregamos nuestra vida, Él tiene el control de nuestra vida. Entonces, al confiar en Él, eso nos va a dar paz, porque sabemos que todas las cosas ayudan para bien a quienes aman a Dios. Es confiar en el Señor, confiar en lo que su palabra dice, en lo que sus promesas nos entregan. Entonces, porque uno va a estar siempre en aflicciones, pero cuando uno deposita su confianza en Dios, hay una paz que de verdad sobrepasa todo entendimiento, como la misma palabra lo dice. Amén. Ahora Hola, sí, sí, bueno, todos entendemos, ¿cierto?, que somos justificados por Jesucristo, que por medio de Él recibimos la salvación, pero bueno, por lo que yo puedo leer y tratar de extraer en el texto, hay una palabra clave que lo menciona el versículo, que somos justificados, pero somos justificados por la fe. Lo dice el versículo 1, el versículo 2 también lo dice, porque también tenemos entrada por la fe.
a esta gracia. Entonces, espérame, hija, cuando yo leo esto, entendemos, ¿cierto?, que todos sabemos que Jesucristo fue nuestro mediador, que Él fue el que nos justificó, pero esto nosotros los obtenemos por la fe. ¿Y cómo nosotros obtenemos la fe? La fe la obtenemos, dice la palabra, ¿cierto?, que la fe viene por el oír la palabra. Por lo tanto, ya somos justificados, pero tenemos que tener fe para nosotros recibir esto, pues. Tenemos que tener fe, porque esta justificación, esta gracia viene por fe, y la fe viene por el oír la palabra. Entonces, creo yo que es un punto clave de estos versículos cuando nos habla de que, y de hecho es más, ahí podríamos preguntarnos, ¿todos somos justificados? ¿Todos realmente por medio de Jesucristo somos justificados? ¿Todos entramos en este grupo? Yo me atrevería a decir que no todos, sino que aquellos que tienen fe de que hemos sido justificados es los que realmente vivimos esta gracia. De hecho, también yo pensaba ahora que mientras estaban hablando ahí, Roxana y Nicole, No, me copió, ¿sí? mentira. No, si no voy a decir eso. Que dice que ahora por Cristo estamos en paz. Y la pregunta entonces, antes de Cristo estábamos en guerra, éramos enemigos de Dios, no nos consideraba, no nos miraba. Eso es lo que yo quería apuntar. Está bien todo lo que ustedes dijeron, porque es un ejercicio de interpretación. Y por lo general, cuando uno interpreta el texto, siempre lo lleva a una aplicación. Siempre uno lo aplica. Pero cuando lo que yo quería resaltar es en la temporada. Acuérdense que la Biblia fue escrita no para nosotros, fue para ese contexto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el expositor bíblico? ¿Qué es lo que está diciendo en este caso Pablo? Dice justificado, un término jurídico de justicia. Somos justificados. Alguien se presentó por nosotros y nos justificó. Este loco cometió un delito, no importa, yo voy a pagar por él. Y a través de ese sacrificio, ¿qué es lo que se obtiene? Un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Libertad y la paz. Cuando habla aquí de la paz, no es que yo siento una paz enorme ahora siento que ando caminando por los aires. No, la paz que está aquí ofreciendo es la paz con Dios, la que me impedía relacionarme con Dios. Ahora tengo una paz porque Dios ya no nos mira como enemigos, no nos mira como pecadores, los mira como hijos. Y ahí tengo que asumir la promesa del libro de Juan, del Evangelio de Juan, cuando dice, ahora todos aquellos que nacen de nuevo tienen el derecho legal de ser hijos de Dios. No bastardos, en otra versión, sino siendo hijos de Dios. Y fíjense lo que él va exponiendo el apóstol. El apóstol ahora lo que va a llegar a apuntar es a través a Cristo, va a apuntar a Cristo. ¿Por qué? Porque dice, de quien también tenemos entrada por la fe. Ese sacrificio nos dio la posibilidad de entrar. ¿Se acuerdan del libro de Hebreos cuando dicen que podemos entrar gratuitamente al trono de su gracia y presentarnos ante él y expresar todas nuestras necesidades? Este camino que nos abrió el Señor es el único que puede entrar a esto. Es el único que puede entrar a este camino es aquel que entiende la gracia. Es aquel que entiende el favor y la misericordia y que fuimos justificados a través de Cristo. Es el único. Ahora, cuando produce eso, el apóstol exacerba o eleva el nivel de esperanza, porque dice que ahora tenemos esperanza en él. Ya tenemos paz, ahora mirándolo a él, Dios hizo unas paces con nosotros, pero no por nosotros, no porque nosotros hubiésemos hecho algo, sino porque Él hizo todo para que nosotros tuviéramos la paz con Dios y así poder presentarnos delante de Dios, como dice más adelante en el capítulo 12, como un sacrificio vivo, un sacrificio delante del Señor. Ahora, y fíjense, la característica mayor de la iglesia primitiva no era el que ellos podían predicar en la calle a viva voz como se hace ahora. No. Ellos sufrieron persecuciones desde el año Diocleciano del año 96, no, va hablando del año 76, cuando Nerón quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos. Desde ahí en adelante, o más atrás, la persecución en Jerusalén, hasta el año, podemos decir, 327, cuando Constantino abrió la iglesia del Estado, la iglesia sufrió 10 persecuciones y todas de ellas
fueron lamentablemente muy drásticas, muy severas. Mataron a la mayoría de los padres apostólicos. De hecho, siempre digo lo mismo, el Policarpo, el obispo de Hermina, murió quemado en la hoguera en Roma, en un circo, no negando su fe. Murieron muchos, Ireneo de León, Tertuliano, murieron muchos mutilados por esto, y es por eso que aquí el apóstol, mire lo que está enfatizando, que a pesar de las tribulaciones y el dolor, no gloriamos en las angustias, en las preocupaciones. Si no hay, miren lo que voy a decir, si no hay conocimiento de Dios, si no hay relación con Dios, si no hay una aceptación de que fuimos justificados y tenemos paz con Dios, la gente cristiana no tolera, o aquel que ha profesado la fe, no tolera el sufrimiento, no tolera la frustración o la tribulación, sabiendo que la tribulación genera en nosotros esperanza. Así lo está diciendo, genera en nosotros, o sea, las problemáticas que tenemos nosotros, las problemáticas que el apóstol Pablo mismo había enfrentado tanto en cuerpo, en alma, y tanto lo que había sufrido, naufragio, martirio, azote, hambre, desprecio. Él lo dice, todo esto lo cuelo en la licuadora y yo me glorío en esto, porque eso a mí me produce esperanza, y la esperanza no avergüenza. Así él va diciendo y va defendiendo su tesis con respecto a este punto. Y lo toco porque nosotros de algún modo, ¿qué es lo que hacemos el cristiano? Bajamos los brazos en las tribulaciones. Bajamos los brazos en los conflictos, en donde es peligroso. Claro que es peligroso, porque los tendemos a decaer, a disminuir, a quitar nuestra mirada. Pero ¿cuál es la mirada que aquí el apóstol estaba diciendo? Bueno, si fuimos justificados con Dios, si ya hizo toda la pega, ¿cómo no nos va a sobreguardar? ¿Cómo no nos va a guardar? ¿Cómo no nos va a cuidar si ya hizo todo el trabajo que nosotros no pudimos hacer y que pudiendo hacerlo intrínsecamente por nuestra naturaleza caída nunca lo íbamos a hacer? Y obteniendo esa justificación, la paz con Dios y las tribulaciones que tenemos, no podemos estar tranquilos que el mismo que nos justificó nos va a ayudar, nos va a sostener, nos va a dar esperanza. ¿Qué le dice el apóstol Pablo al joven pastor de a Timoteo de Efesios? Cuando tengas tribulaciones, echa mano de la vida eterna, ten esperanza en el día glorioso, ten esperanza en el mañana. Eso es lo que siempre digo yo, el pueblo que conoce a su Dios actuará y pensará de acuerdo a la luz que tenga. Y el Evangelio de Juan dice, ¿en qué consiste la vida eterna? Hermanos, ¿en qué consiste la vida eterna? ¿En qué consiste? ¿En que me sepa todos los libros de la Biblia? ¿Es que vaya y me congrego todos los días? Eso es el resultado de conocer a Cristo. Si yo no me conecto, si yo no me congrego, quiero decir que de algún modo las tribulaciones, la angustia, está por sobre lo que hizo Cristo conmigo. ¿En qué consiste la vida eterna? Juan lo dice de una manera muy hermosa en el capítulo 17. ¿En qué consiste la vida eterna? En que me conozcan a mí. En que me conozcan a mí. Pablo lo exacerba pero Pablo, bueno, usa una retórica bien poética. Cristo es el autor y consumador de la fe, el iniciador y consumador de la fe, el que da la fe y al final la lleva por un buen camino hasta el final. Acuérdense que la vida del cristiano es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y cuando el Pablo está hablando sobre la esperanza, y está hablando, dice, en el verso número 5, dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Esa paz, ese conocimiento, esa esperanza ha sido derramada sobre aquellos que creen. Y cuando se pasa la tribulación, cuando se pasa la angustia, cuando no pagan a fin de mes, cuando hay que pagar el IVA y no se puede, cuando veo que mi cónyuge es inconverso, cuando veo que no estoy en un trabajo que yo quiero, cuando veo que las cosas no me salen bien, esa tribulación que tengo que es momentánea, así lo dice el libro de Primera de Pedro, es necesario, dice, que pasemos tribulaciones para que alcancemos el reino de los cielos. Y estas tribulaciones son momentáneas. Las angustias que vivimos en el día de hoy son momentáneas, son pasajeras. Pero ¿qué es lo que genera en el creyente? Genera esperanza
y genera un peso de gloria que cae sobre aquellos que creen. Ese peso de gloria, en la palabra griega es kadosh, un peso. Es como que alguien viene y te cubre, y te respalda, y te da el sostén para seguir caminando y decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se están dando cuenta que el apóstol va siguiendo avanzando y dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, Él murió por los impíos. Y aquí Pablo saca su mentalidad de judío, la trae y la pone en relieve como todos. A todos caemos en el círculo de ser impíos. Cuando hablamos de impío, personas sin esperanza. Cuando hablamos de impío, personas que no tienen fe, personas que andan de acuerdo al deseo de su corazón sin tener en cuenta la esperanza de Cristo. Y ahí Cristo murió por todos, no solamente por, como Pablo dice, como judío, no porque es judío, aunque vino la fe por los judíos, no por ellos, no vino solamente por la iglesia vástago, no vino por la iglesia de donde ustedes vengan, murió por todos, y exacerba el tema este. Y aquí viene el texto más hermoso que yo encuentro en el libro de Romanos, porque habla del amor, porque dice, más Dios muestra su amor por nosotros, por aquellos que creen. Aquí siempre digo yo, el Señor es sabio, y aquí hace una separación, hace una división. Aquí se separa las aguas. Ustedes creen que el Señor que separa las aguas, si tú no crees en Cristo y te mueres sin Cristo, ¿tú crees que vas a tener una segunda oportunidad? Pamplinas, como dicen en una película, patrañas, son patrañas. Eso es mentira. Si tú no decides por Cristo y vivir con Cristo de una manera correcta y luchar con tus propias adversidades y crees en Cristo, vas a ser salvo. Si no, te estás mintiendo a ti mismo y la verdad no vive en ti. Pero aquí dice, mas Dios muestra su amor con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí está hablando el apóstol, hablando de que murió por los que iban a creer, murió por todos los que creen. No por todo el mundo, porque no todo el mundo acepta esta salvación, no todo el mundo acepta el sacrificio de Cristo, y sobre todo en este tiempo, Él murió por todos, pero no todos le van a conocer. Pero no que algunos estén destinados a la muerte eterna, sino que simplemente, como se perdieron la clase de la semana pasada, hablamos de aquellos que Dios los entregó a sus lascivias, Dios los entregó a sus pecados, Dios los entregó, y punto, que hagan su vida. Pero tarde que temprano, dice, se presentarán delante del juicio de Dios justo, y ahí Él va a decidir. Pero no va a decidir porque le cayó mal o le cayó bien, sino por sus obras, por la moral, porque hicieron las cosas. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y nosotros que hemos aceptado a Cristo en el corazón, no estaremos sentados en ese banquillo, estaremos sentados para recibir nuestras coronas, para identificar al Señor por qué hicimos las cosas, por qué voy a la iglesia, qué me motiva a ir a congregarme, por qué hablo con las personas que hablo con respecto de la fe, por qué creo en el Señor, por qué voy a la iglesia, por qué me congrego, por qué estoy conectado acá, todo lo que yo hago, por qué ofrendo, por qué no lo hago, todo va a salir a la luz. Todo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que tengamos una libre conciencia. Una libre conciencia. Que despierte en nosotros esa conciencia que debemos tener como cristianos. ¿Por qué? Yo lo digo de verdad. No, yo no estoy ahí. Ningún pastor, ningún profeta, ni Bene Gil está contigo cuando tú estás pasando los momentos difíciles. El único que está es el Señor que te conoce. Y lo que te está invitando la Biblia, te invita a la Biblia a que vivas una vida práctica, a cómo vivir con Él todos los días en esta tierra. Amén. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Díganlo ahora, callen para siempre. Miren, no lo voy a tocar, pero el siguiente dice que por Adán entró el pecado, pero por Cristo vino una salvación. Fíjese hasta dónde llega el apóstol para justificar esto, para hablar con respecto a esto. Y yo me quiero seguir avanzando porque recién vamos en el capítulo 6 y me quedan 10 capítulos para hablar sobre esto. ¿Ya? Ahora, vamos a tocar el capítulo 6 y el capítulo 6 para mí
un punto de inflexión. Y yo quiero que pongan sus preguntas, pongan su atención en esto, como dice mi profesor de laboratorio, ojo, pestaña y ceja, con lo que vamos a compartir. ¿Por qué? Yo se lo dije. ¿Quién no falla? ¿Quién no falla? ¿Quién no peca? ¿Qué dice lo que acabamos de leer? Dice, más Dios muestra su Todos amor. pecamos, po. Jesús fue el único que no pecó. ¿Ah? Todos pecamos, no hay ni uno justo, solamente Cristo. Exactamente, solamente Cristo. Y como hablamos en las clases anteriores, Cristo no iba a fallar nunca, porque no tenía el ADN humano, Él era divino. Y por lo tanto, nosotros podremos alcanzar ese nivel de santidad, ese nivel de que no lleguemos a pecar. No tengamos el cuerpo incorruptible, vamos a dejar de pecar. ¿Qué opina el resto? ¿Qué dice el público? Lo que usted está hablando del pecado es como lo que compartió en el grupo, ¿no es cierto? De que la iglesia está llena de pecadores y uno de esos es el pastor. Algo que Amén, tiene que ver. hermano. ¿Algo así era o no? Algo Está así. diciendo el pecador, qué feo. Algo así. Y no está fuera de contexto. Pero lo que aquí lo que va Pablo a resaltar es que cómo él se dio cuenta de esta verdad del pecado. Porque si se da cuenta, si leemos la carta o el capítulo 6, él dice así, mire, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia aumente? En ninguna manera, porque hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Explíquenmelo. Estamos en el mes de la Biblia, explíquenmelo. Analicémoslo, veámoslo. ¿Qué opinan ustedes con eso? Bueno, hace unos domingos atrás, bueno, un buen rato atrás, cuando prediqué, tocamos ese punto de estar muertos al pecado, inertes, de no debiésemos sentir nada por el pecado, de actuar como un muerto. Estamos muertos al pecado, no debiésemos tener alguna reacción con el pecado, pero Entonces, y muchas la veces no es pregunta así. nace, ¿y por qué pecamos igual? ¿Morimos al pecado Porque o no? tenemos nuestra naturaleza pecaminosa. Ah, pero eso nos justifica que podemos pecar libremente. Pero igual nuestra naturaleza quiere hacer el mal, po. Pues como Entonces tú, dice Pablo, pues cuando quiero hacer lo bueno, hago lo malo. Eso lo la dice Pablo. Nicole, la Nicole, está bien, está bien, está bien, está bien. Sí, está bien, perfecto, suena bonito. Es una frase para ponerla en Face o en TikTok. Ahí está Rosana en TikTok. Pero ¿por qué pecamos? Po? ¿Algún día podemos vencer todo esto? Mira, José te está sacando pica la Nicole con el pelo. Porque dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en nueva vida. Uy, que se puso bueno esto, ¿eh? Se puso bueno, ¿eh? Porque cuando hablamos, aquí, mire, bueno, Rosana, ¿te quiere decir algo? Dígalo nomás. Si no hay pregunta mala, no hay nada. Pero quiero que analicemos esto. Somos pecadores. Yo soy el primero. Somos todos pecadores, todos guateamos. Pero aquí habla de una palabra clave, habla del bautismo. ¿Se dan cuenta? Todos aquellos que han sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados según su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así nosotros también andemos en nueva vida. Vuelvo a tocar el mismo tema, los nacidos de nuevo. El nuevo nacimiento marca el inicio de mi nueva vida de creyente. Y cuando está hablando de esto, es que cuando Cristo murió por nosotros y resucitó. Cuando Él resucitó, de algún modo nosotros, ahora en su sacrificio, en su bautismo de muerte, nosotros juntamente con Él murimos. Pero no murió
A ver, no murió nuestra parte de decir no voy a pecar más, sino nos dio la posibilidad de vencer nuestras debilidades, porque Dios abrió el velo o abrió la puerta para que nosotros anduviéramos de una manera diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que de algún modo nosotros podemos introducir esta verdad a nuestra conciencia y que lo que de algún modo antes nos vencía, ahora no nos venza. ¿Me explico, cierto? ¿No? ¿Sí o no? Desde que fue bautizado en el Espíritu Santo, ya las cosas que a nosotros nos atormentaban o lo que veníamos arrastrando ya no nos debiese afectar más. ¿A eso se refiere? Pero nos afectan igual, nos Obvio, complican igual. uno podría ser que, un perro en la carne, uno manda en la carne siempre. pero podría ser que nosotros pecamos, porque obviamente es nuestra naturaleza, pero ya no vivimos en el pecado. Mire, Podría ser mire, ese Claro, pues nos estamos penitencia. cuidando, Es nos como estamos decir, cuidando. perdón, es como decir antiguamente yo vivía en tal dirección, pero ahora no vivo en esa dirección. miren, Disculpe, pastor, lo que está diciendo el hermano Cristian, que es lo que yo entendía, de que nos vamos cuidando. Pues pónganse en ejemplo, me ocupo yo, de que en estas fiestas patrias van a creer que Josecito una gota de alcohol tomó. Y hoy conversaba con el Señor en la mañana y le decía, porque quizás yo con mis fuerzas no hubiese aguantado, pero sí, como le estoy pidiendo a él que vaya controlando esa área o que él vaya interviniendo ahí, él va poniendo como el deseo de no tomar. Evitaste caer en la tentación. Evité caer en la tentación, claro, porque donde andaba había ácido, y había buen ácido, y por uno, ay no, Señor, yo me cuido para ti. Uno dice temor, pero es de cuidarme yo y que cuidar al entorno también, porque a mí se me sueltan las trenzas, carepalo. amén. ¿Quién más dice algo? Yo creo que, bueno, definitivamente no es algo que hemos vencido, porque nosotros somos carne, por el Señor, por eso Él se hizo carne de partida, para venir y vivir todo lo que nosotros sentíamos, y Él salvarnos entendiendo de qué nos estaba salvando, porque no era decir, ya los voy a salvar a todos estos pecadores que están allá en la tierra sufriendo. Él vino a entender lo que nosotros luchamos. Entonces, por eso está el texto de que sus misericordias son renovadas todos los días, porque nosotros todos los días nos levantamos a luchar. Entonces, cuando en la noche nos vamos a acostar, si vencimos o fuimos vencidos en nuestras luchas, la noche es la oportunidad para pedir perdón o para dar gracias porque fuimos victoriosos, porque hay días en que somos victoriosos y lo logramos, pero hay días en que somos vencidos. Y es ahí donde ocupamos esto que se renueva de día en día sobre nosotros, porque si bien Cristo venció el pecado, si ese es el tema, Él lo venció, Él venció el pecado. Pero y también por eso el texto de Romanos 5 cuando dice que, pero por medio de Él es que somos justificados, porque nosotros, Él venció el pecado, nosotros no lo hemos vencido, pero por medio de su justificación, nosotros somos justificados. Entonces, y por eso es que también habla de que esto tiene que ser por fe, y ocupar todos los días su gracia, su misericordia, pero no como un cajero automático, ya lo hice, listo, chao, porque esto se trata de un acto de fe, y un acto de fe es un acto de convicción, de reverencia, todo lo que eso significa. Entonces, y bien dio el ejemplo Cristian, yo, y lo que explica José, ¿cierto? Que claro, yo entiendo que soy justificada, pero yo ya no vivo en esa dirección, po. Yo ya no vivo en eso, yo me cambié, yo antes era aquello, ahora me cambié, claro, sigo luchando, sigo enfrentándome a lo mismo, pero no puedo tener el mismo pensamiento que he tenido toda la vida, no me importa, hago lo que quiero, porque esto es una lucha,
Debe ser una lucha diaria, todos los días. No es lo mismo decir, bueno, yo hago lo que quiero y el Señor me justifica, a decir, yo lucho todos los días, yo me esfuerzo, yo busco al Señor para que Él me dé fuerza, me anime a poder enfrentar mis luchas. Esa es la diferencia, yo creo, de cómo nosotros enfrentamos el pecado todos los días, todos los días. Oiga, y Gracias, gracias. el capítulo 8, en el verso 9, igual dice, hacia abajo, si uno lo va leyendo, igual uno va entendiendo que el Espíritu Santo es que nos va guiando, es el que Pero no nos se va... adelante, pues hermano, no se Ah, pero adelanta si la estamos jugada. hablando del tema, pues ya listo. Paso, No se paso. adelanta la... Pero miren, está bien, Cristian, sí, está súper bien. Pero ¿qué dice? ¿Qué es lo que dicen otros escritores de la Biblia? Dice en el libro de Juan, en capítulo verso 1, o sea, la primera carta de Juan, en el capítulo 3 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para que esto apareció el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Respóndame esa, y le regalo una Biblia. Estamos en el mes de la Biblia. ¿Cuál era la pregunta? Sorry. Ya vos, José, dice, todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y él no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si pecamos, ¿queremos decir que no nacimos de nuevo? Hoy le veo esas caras de pregunta a todos ahí mientras en la cámara. Ahí diste tú la respuesta, pues. A ver, Porque... a ver si la sacan. Porque no hemos sí, nacido. pues. No, me gané la Biblia para la Thompson para poder estudiarla, aprender. La pastora lo dijo, vamos a estar pecando, pero las misericordias de Dios son siempre nuevas. No pecamos con la misma forma de antes. Habla Pedro. Hola. Hola, hola. Ahora sí me escuchan. ¿Puedo Sí. opinar? Pedro. Sí. Bueno, creo, es una opinión personal, no sé si estoy en lo correcto. Ya, no lo tomen como doctrina, por favor, ¿ya? Puede ser, puede ser, puede ser que como bueno, con lo que dice el hermano Andrés, que hay una conciencia activa de lo que es el pecado. Porque al menos personalmente, antes de yo conocer el Evangelio, uno hacía las de Kiko y Caco, y uno no sabía lo que estaba haciendo. Entonces cuando viene Dios a la vida de uno, el Espíritu Santo, se rasga el velo, y ahí uno ya tiene una conciencia más o menos de lo que es bueno y lo que es malo. Me refiero al pecado principalmente. Porque en el mundo la gente dice, no, pucha, me fumé un pito y se fumó un pito, po. O se curó y se curó, po. O engañó a su esposa y engañó a su esposa. Dio vuelta a la página, escribe con la mano y borra con el codo. Pero creo que cuando uno ya es cristiano hay una conciencia activa, que me imagino que es el Espíritu Santo, que ya uno lo va guiando. Amén. Debería guiarnos. Amén, Pedro. Buena acotación. Roxana, ¿tú vas a decir algo? No, tenía activado mi claro, lo que dice el Pedro, cierto, es eso, pero igual ahí entramos en un tema, porque ¿qué pasa con aquellos que lo hacen nomás? Entonces el Espíritu Santo no habita en ellos, porque hay un montón de gente que va a la iglesia, que es cristiano, que ha conocido al Señor, pero aún así se enfrenta a sus luchas, po. Aún así... ¿Por qué me pone de ejemplo? No, po. Como decía mi abuela, el que le caiga el Oiga, poncho. pero a lo que la voy llama yo- siempre está, po. Siempre No, está pero la es que llamita ahí, po. déjenme terminar, porque, por ejemplo, no sé, por los mismos ejemplos que dio, es cristiano, sirve al Señor, es bendecido por el Señor, pero no sé, pues igual cae en el tema de la pornografía, igual va y en un carrete se curó hasta las masas, igual va y por ahí le hizo ojito a otra mujer, qué sé yo. Entonces, ¿y qué pasa ahí? No conocía al Señor, entonces no estaba el Espíritu dictándole, oye, eso no es correcto, eso no es mal.
Entonces, entramos ahí en un tema igual difícil. Es una línea súper delgada, encuentro yo, porque y ahí entramos en otro tema inclusive, porque ya el espíritu debiese guiarnos, ¿cierto? Y dictarnos. Pero entonces cuando no nos guía y no nos dicta y fallamos, ¿qué pasó ahí? Hubo ese corte, pues. No hubo relación, no hubo intimidad, no hubo conversaciones con el Señor para que el Señor no me estuviera diciendo, oye, este no es el camino, te estás yendo por el lado oscurito, vente para acá. Entonces, yo siento que es una Ahora, línea súper delgado el tema. Pero el ¿puedo Señor sí. agregar algo a lo que dice el hermano? Disculpe, hermano Cristian, igual Dale. hay principios que nos deben mover, pues. Y hay Por cosas que eso son... nos debiesen, pues. Lo que tú dices es así, pero llevémoslo a la realidad, pues llevémoslo a la práctica, a lo que es real. Si debiese, como tú lo dices, Mira, el Espíritu debiese guiarnos, debiese hablarnos, debiese decirnos esto no, esto acá, pero cuando igual lo hacemos, ¿qué pasó ahí? No sé si Mañana me se explico. renuevan las misericordias, así dice la palabra. Pero mañana, pues, hoy día lo hice. No me habló el Espíritu, me robé de mi trabajo la resma que no tenía que robarme. ¿Qué pasó ahí? El Espíritu no me habló. Me robé las mascarillas. Mañana se renovó. Te Pero hoy robaste día la mascarilla. Me no me puse habló. hora extra. Me puse hora extra. Claro, ¿qué pasó ahí? El Espíritu no me habló, mañana me hablará. Entonces, por eso yo digo una línea como delgada. yo creo que ahí, mira, Roxana, yo voy a decir algo que siempre digo. Hay personas que no conocen al Señor y no engañan a su esposa. Hay personas que no conocen al Señor y no roban. Yo creo Comparto. que hay cosas que eso no los va a hacer salvo en todo caso, pero no conocen al Señor. A eso voy yo, a eso estoy haciendo esa diferencia. Yo sí creo que el Espíritu nos habla y también en parte nosotros muchas veces lo silenciamos o no queremos escucharlo. Yo creo que siempre nos está hablando. Pero también está ese pecado que mora en nosotros. Está el pecado que mora en mí, así dijo el apóstol. El pecado que mora en mí, el que me hace hacer lo que no quiero, el que quiero hacer algo espiritual y no, termino haciendo a lo mejor lo malo. Pero ahí, como también concuerdo con Roxana, hay una línea súper delgada y bueno, y para eso está el pastor Andrés, para que nos saque de este tema. Sí, pues yo lo escuché hablar, lo escuché ahí su risa y todo. Y me pareció muy bien todas sus alocuciones, pero el texto está hablando por sí solo. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica, no lo tiene como habitual, no lo hace en forma constante. Sí, puede fallar, pero no participa. Tú preguntaste qué pasa con el que lo hace. No te escucho. No te escucho, Cristian. No, está bien. Entonces, que yo te decía lo mismo. Decía lo mismo. No vivo en esa dirección. Me puedo equivocar, pero no vivo en el pecado. No lo practico, no soy un practicante del pecado. No soy un practicante, porque ¿qué es lo que significa pecar? Errar el blanco. Tengo una conciencia activa que me dice, wow, esto no lo puedo hacer y lucho con ello, aunque puedo caer en algunas ocasiones, pero no practico. Y esas personas que no practican el pecado, hay una simiente, porque lo dice, hay una simiente, y esa simiente es el Espíritu de Dios que habita en el creyente, que le dice y lo despierta esta conciencia. Y eso es lo que nunca debemos perder, esa conciencia activa de que Él está ahí. Y aunque yo pueda enfrentar la tentación, aunque la tentación no sea pecado, no quiere decir que yo vaya a fallar. Entonces, como que estamos sobreguardados sobre esto. Es como cuando uno es papá primerizo y cuando nace su hijo, quiere poner en la casa, acolcharlos por todos lados para que cuando no se caiga y no se pegue, no se machuque por nada. Es lo mismo que hace el Señor. Pero como Cristian se adelantó al capítulo 8, lo vamos a ver, porque igual hay que avanzar, ¿ah? ¿Ya? Dice,
capítulo número 8. Pero miren, antes de llegar al 8, vamos a hablar sobre el mismo capítulo 7, pero del verso 7 dice, José, ¿puedes leer el capítulo 7, versículo 7 en adelante? Ok. El pecado que mora en mí. Guau, ¿Qué? ¿Ese o no? ese es. Ya. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado, o sea, la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. No entendí, pero bueno. Pero yo no conocí el pecado si no es por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciaréis. El 8, ¿qué ¿Sigo? sigue? No lo entendí nada. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley a ver, y yo sin la ley viva en un tiempo, pero, ¿Qué le oye? pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Sigo? ¿Sí? Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Hasta el ¿Sigo? 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. No ¿Alguien entendí le nada. entendió entre la lengua? No, Para eso, bueno, pasa un dato, para eso Que son la las ley no versiones. era mala, solamente que la utilizaron la pintaron mala, pero no era mala. ¿Ya? Bien, bien, bien. Bueno, para eso son las nuevas traducciones, para simplificar el texto bíblico y hacerlo más entendible. De primero, aquí lo que está hablando el apóstol está diciendo, ¿qué diremos? Pues la ley es pecado. No, no es pecado de ninguna manera. Oye, está buena la película de Tony Stark, ¿ah? Me la sé de memoria esa. Dale un saludo a Josué. Aquí lo que está diciendo es que simplemente lo que Pablo está diciendo, lo que para mí en algún modo era la ley, que era para mí algo sublime, algo que Dios había dado, me di cuenta que eso era bueno, pero me resultó para muerte porque yo no puedo cumplir la ley. Yo no puedo cumplir la ley. Y aunque me esfuerce por hacerlo, de algún modo voy a fallar. Entonces, cuando me viene ese pensamiento, digo, cuando vi que la palabra dice no codiciarás, y habla en Éxodo 20, cuando habla del decálogo, no codiciarás, cuando leyó eso me di cuenta que yo era codicioso. Y por lo tanto eso a mí me excomulgaba, no podía alcanzar la gracia, no podía alcanzar la salvación o la relación con Dios en el Antiguo Testamento. Que por eso decía que la ley es pecado, no. Me quería hacer introducir en una relación con el Dios de Israel, pero no podía, porque la codicia me resultó que tenía aquel pecado que no sabía que existía en mi vida. Cuando leí el decálogo me di cuenta que yo tenía ese pecado. Y el resultado de que ese mandamiento era para vida, para mí resultó en muerte, porque no podía ser justificado a través de la ley. No podía ser justificado a través de la ley. Y es por eso que vino Cristo. Por eso vino, porque acuérdense que todos los ritos del Antiguo Testamento era para que Dios habitara con su pueblo y para que su pueblo pudiera ser un pueblo santo, un pueblo apartado, cosa que no se cumplió. Y es por eso que vino las deportaciones y vino Cristo a deshacer las obras del diablo para que a través de un solo sacrificio hecho una vez y para siempre alcanzara el hombre la posibilidad de salvarse. Y es por eso que aquí dice el pecado que mora en mí. Y una de las partes más lindas que dice el apóstol Pablo, que se sincera en el verso 24, cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque ven el tono de voz que le dije, porque a través de Cristo tengo la paz que la ley a mí no me daba. ¿Se entiende, cierto?
Por eso doy gracias a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más la carne a la ley del pecado. Claro, aquí está hablando que la carne se enseñorea de uno, la naturaleza humana, y que le sirva la ley, y la ley no va a salvar a nadie. No va a salvar a nadie. Y ahora viene el glorioso capítulo número 8, cuando habla viviendo en el Espíritu. Y le voy a hacer un énfasis y voy a avanzar en esto porque quiero avanzar, ya me quedan 20 minutos para terminar. Voy a avanzar en esto. Cuando dice, ahora pues, ninguna condenación hay para que los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, más ha librado la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí, esta es la primera parte, lo que quiere decir el apóstol, simplemente habla de Cristo, que Cristo tuvo que ir a morir, se tuvo que, a ver, como dice en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 19, dice que en Cristo está personificado toda la deidad de Dios. Dios se hizo carne, habitó en nosotros, y ese mismo hombre fue a la cruz por nuestros pecados y nos hizo parecer justos. Y aunque él no pecó y fue un hombre santo, sin error, sin pecado, fue a la cruz y se hizo pecador por nosotros. Así como dice el libro de Isaías cuando vimos la Santa Cena, que se fue como un cordero manso al matadero que no abrió su boca, que fue de alguna mente martirizado y que la paga de, mire, y cito lo mismo, y la paga de nuestra paz recayó sobre él. Fíjense lo que está diciendo. Lo dice Isaías por más de 800 años antes del sacrificio de Cristo. Y el precio de nuestra paz recayó sobre Cristo. Y ciertamente por sus llagas, por sus heridas, por las laceraciones de su cuerpo, nosotros fuimos curados. Y aquí está hablando de la curación física, no, habla de la muerte espiritual del hombre, de la enfermedad del pecado, que ya no se enseñorea de nosotros, y tenemos la esperanza de ser redimidos, de ser comprados por Cristo. Y aquí entra lo que dice el apóstol Pablo, porque aquí habla habla de la carne y habla del espíritu. Habla que cuando estamos en la carne es imposible que nosotros podamos alinearlos con él. Es imposible, no se puede, porque la carne me resulta muerte, me resulta en mi vieja naturaleza, me impide vivir en el espíritu, me impide acercarme a Cristo, me impide de algún modo acercarme a la cruz. O soy el único que le pasa que cuando peca no quiere orar. ¿Ah? Cuando hemos fallado, cuando hemos equivocado el rumbo, somos los que queremos, no queremos orar, ¿cierto? ¿Cierto? Eso pasa con nosotros. Pero como uno da el síntoma, también tiene que dar el remedio, ¿cierto? ¿O no, Cristian? Si uno da los síntomas, ¿cómo vamos a vivir sin esperanza? ¿Cómo Cristo dejó las cosas así? Quiero que por favor, a ver, le vamos a decir, a ver, ya Pedro no está con la Biblia, se nota que no está con la Biblia. La Ale o la María José, ¿está por ahí o no? ¿O está solamente de oyente también? Estoy de oyente también. Están todos de oyente. En Recién mi me senté. corazón está la Biblia. ¿Tiene su Biblia a mano o no? No, En es mi que recién mente. me senté. Ya. Después entonces la tomamos. Ya. A ver, vamos a decir, Roxana, ¿puede leer el verso 8? No sé, perdón. 8, sí, 8, 9, 10, 11, por favor. ¿Del 8 al 11? Sí, del 8 al 11. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu.
Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. No, está mal. Más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó... Más lento. Entonces, más lento y más fuerte. Que lo lea de nuevo. Que lo lea de nuevo, Ah, por favor. ya, de nuevo el 8. Pero de Génesis sí, por favor, para entender todo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Eso está claro? ¿Está claro eso? Ya. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ya. ¿Qué dicen sobre eso? La Rosana dijo, no, no, no. ¿Cómo puede ser? ¿Qué te pareció a ti tan relevante? No, pues que si lo vemos así de forma literal, el texto, estamos todos perdidos. Donde dice que, bueno, es que en realidad debiese ser así, porque es que yo creo que esa es la clave de todo, po, que nosotros, nuestra carne es pecaminosa, es débil, pero bien lo dice el texto, pero nuestra carne es la que debe morir para que sea el Espíritu el que viva en nosotros. ¿Y cómo muere nuestra carne? Doblegándonos al Señor, buscándole, rindiéndonos, porque de lo contrario, y aquí el texto es súper lapidario, de lo contrario nosotros, dice, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pues entonces, la verdad es esa, nuestro cuerpo es débil y siempre va a estar, siempre. Nosotros no tenemos oportunidad. Sí, yo creo que esa es la verdad. No tenemos, nuestro cuerpo no tiene oportunidad porque nuestro cuerpo siempre, siempre, siempre va a querer pecar. Si vencimos el alcohol, me va a llevar a robar. Si vencimos robar, me va a llevar a mentir. Si vencimos y así. Porque nuestro cuerpo, nuestra naturaleza es esa. Pero por eso el texto nos habla de que es nuestro cuerpo el que debe morir y que el espíritu viva en nosotros, porque es la única manera de nosotros vencer nuestras debilidades y ganar a las tentaciones es haciendo que el Señor, el Espíritu, viva en nosotros. Es la única manera. Si hay, yo una vez a alguien le dije eso, que no, o lo prediqué, parece, alguien no puede decir es que no, es que es difícil, yo lucho. ¿Cómo lucha? Ora, busca al Señor, ayuna, porque alguien que hace eso puede decir que lucha contra el pecado. Pero aquel que dice, no, es que yo peco, me cuesta. Sí, pues a todos nos cuesta, pero tenemos que luchar. Y la forma de luchar es hacer algo, no solo decirlo. Eso creo. Nicole levantó la mano primero y después Cristian. Nada, es una pregunta. ¿Por qué dice que son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes? Aquí hace una pregunta, ¿cierto? Si el Espíritu de Dios vive en nosotros. Pero aquí dice, aquí recuerdo que Jesucristo nos entregó una promesa, porque Él tenía que ir para que el Espíritu de Santo descendiera. Entonces, ¿cuándo está con nosotros? Cuando nosotros creemos en Cristo, po. Entonces, ahí,
¿Cuál es la diferencia? Si Jesús nos prometió que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros cuando lo aceptáramos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero aquí dice, si el Espíritu Santo vive en ustedes. No sé si se entiende mi pregunta. O estoy mezclando peras con manzanas. No, no, porque aquí el apóstol hace una condicionante. No lo hace en son de pregunta, lo hace una condicionante. Y en mi Biblia dice, si es que, dejando una interrogante, cuestionando al creyente o no creyente, gentil, y haciendo una diferencia. Bueno, si el Espíritu de Dios vive en ti, ha muerto la carne. A la práctica del pecado ha muerto. Eso está diciendo el texto bíblico. ¿Por qué separa las aguas? Miren, la Biblia no esconde los errores de los hombres, pero sí expone públicamente los errores de aquellas personas que cometieron errores, obviamente. Pero aquí habla, porque como dijo Roxana, en el verso 8 dice, y los que viven según la carne están jodidos. Los que practican continuamente el pecado, los que se gozan en el pecado, en los deleites o placeres terrenales, gozan de eso, no pueden agradar a Dios, no tienen el Espíritu, no lo tienen, porque además de decir el Señor, es que si tienen el Espíritu, van a vivir según el Espíritu y van a crecer. Y además de eso, está la promesa del verso número 11, cuando dice, y ese mismo Espíritu vivificará. La palabra vivificará significa volver a nacer, volver a dar vida, volver a ser sustancial, volver a respirar, volver a nacer. Y eso lo podemos hacer 24 horas al día, los 7 días de la semana, como dijo Roxana, Lamentaciones 2:23, y sus misericordias se renuevan cada mañana. ¿Se dan cuenta que el libro de Romanos tiene una connotación distinta después que lo leemos? Después que tratamos de entenderlo, después que lo ponemos en contexto. María José, ¿qué opinas tú? Yo creo que sí. Cristian, iba a decir tú algo. No, era algo parecido, pero igual quería tomar unas palabras que dijo en delante Roxana. El Espíritu de Cristo nosotros lo recibimos por fe. Y justamente es el Espíritu de Cristo el que nos vivifica, es el que nos ayuda, el que nos impulsa. Y yo insisto en esto, creo que los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros estamos esforzándonos por vivir en el Espíritu. Y, y solo eso. Y creo que la lucha, ¿cierto?, mía, en lo personal con el pecado, sería infructuosa si no tuviera el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo en mí. Eso. Amén, Cristian, eso es verdad. Pero antes de Otra, todo esto, otra, y otra cosa. Como tú lo dijiste, es el gozarme de pecar. Es que me gozo cuando peco. Eso es lo que el apóstol entiende, lo que quiere decir. No puedo es lo gozarme de estar en pecado. Tiene que haber algo en mí que que me incomode, rechace. que me Y moleste. esto es malo, esto es malo. A eso creo que el Espíritu Santo está. Es muy cierto lo que dice Cristian, es muy cierto. De hecho, hoy día pasé por La Moneda y abajo hay un museo con respecto a los eventos que han sucedido en estos 50 años y dice cómo podemos hacer una revolución. Entonces, no tiene nada que ver con eso, pero una revolución en nosotros significa negarse al pecado, morir al pecado. A eso se está refiriendo el apóstol. Si antes robabas, ya no roba más, trabaja. A eso quiere decir. Esa es la verdadera revolución a la que llama el apóstol Pablo sobre la vida del creyente, a generar esa incomodidad, a generar la maldad no es subjetiva. Claro que no es subjetiva, está en uno. Pero, y aquí viene el Pedro vio la puerta, el Pedro vio la puerta. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice en el versículo número 11. Esa es la respuesta. Esa es la sustancia de lo que a mí me da esperanza, que a mí me da un celá, un respiro. ¿Por qué?
Si ya no practicamos el pecado, dejamos todo eso claro, no practicamos el pecado, y que no practicarlo significa que tenemos el Espíritu, entonces viene algo súper poderoso, que dice el 11, y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Si fijan ese poderoso texto, ¿no? ¿Quién resucitó a Cristo? ¿Quién movió la roca? ¿Quién lo resucitó al tercer día? ¿Quién? El mismo Dios que lo engendró en el vientre de María, ese mismo hombre que fue ungido con el bautismo cuando Juan descendió sobre él y dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese mismo que transformó el agua en vino, ese mismo hombre que sanó a la suegra de Pedro, ese mismo hombre que levantó a Lázaro de los muertos, ese mismo hombre, Dios hecho hombre, su espíritu mora en ti, y ese espíritu que resucitó a Cristo de los muertos está contigo, está en ti, y te trae nueva vida, y te trae un nuevo nacimiento, y te trae un nuevo renacer, para que no vivas o no vivamos según la carne. ¿Se fijan la promesa del Espíritu? ¿Se fijan lo poderoso que es la Escritura? ¿Se fijan lo extraordinario que es el texto bíblico? Que derriba nuestras fortalezas, que cuando nos encontremos en la batalla por luchar por nuestra salvación con respecto a la práctica del pecado, date cuenta que el Espíritu de Dios te va a incomodar, el Espíritu de Dios te va a mover, el Espíritu de Dios te va a inquietar para que no caigas en tentación, no caigas en los lazos de la adversidad. Porque de algún modo, y si llegas a fallar, y si llegas a equivocarte, según la promesa de Juan, capítulo 2, dice, abogado tenemos al Padre, a Jesucristo el justo. Él, a través de él, opera la justicia. ¿Acaso no leímos que él decidió por morir por nosotros, aunque nosotros íbamos a fallar? Más Dios muestra su amor con nosotros, que aún siendo pecadores, él murió por nosotros. No habla de personas santas, apartadas, habla de pecadores, porque los pecadores somos nosotros, porque la gente de afuera dice que no está ni ahí con esto, no le interesa, no tiene ni idea del concepto de pecador, pero sí nosotros, los que transgredimos la ley de Dios. Y es por eso que vino Cristo a deshacer esas obras. Y ahí lo que no entendía es José Leighton cuando dijo, no entiendo esto, es eso. Lo que antes para ellos no es pecado, para nosotros sí es pecado, porque atenta con nuestra santidad, atenta con nuestra relación con el Señor, porque el Espíritu de Dios te inquieta. Y si no te inquieta, preocúpate. Si no te molesta, preocúpate, porque quiere decir que no lo tienes. Así de corta. Así de corta. No voy a hermosear eso. Pero si no te inquieta orar, si no te inquieta congregarte, si no te inquieta el moverte a estudiar la Escritura, entonces, hermano, estás perdiendo el tiempo, anda a verte el partido, anda a ver cómo a tomarte una chicha en la esquina, porque esto a ti no te va a mover. A lo único que va a mover, a los que están luchando, a los que están luchando día a día por no practicar el pecado, porque han reconocido a Cristo como su sanador, como su justificador, como su Dios, como que el Espíritu de Dios está en uno. Amén. Bueno, cuando el próximo año estemos, si Dios lo permite, Dios mediante, esa palabra que siempre decía, Dios mediante, el próximo año vamos a leer el texto, libro, capítulo por capítulo. Pero hoy yo me quiero avanzar para terminar, me queda un minuto. No, vamos a hablar sobre el capítulo 12, lo que Nicole dijo al inicio, es el último texto con que quiero despedir este libro precioso de Romanos. Después viene la próxima semana, van a hablar sobre Corintio, sobre la preciosa carta de Corintio. Ya dice, así que hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
no nos conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí el apóstol hace una alocución muy profunda con respecto a la vida del creyente y en la práctica de su vida. Acuérdense que Pablo no conocía esta iglesia, solo tuvo atisbo de cómo era la iglesia, pero no la conocía, y que por lo tanto el apóstol aquí simplemente está diciendo: no se dejen envolver con las prácticas que ven a diario, sino que miren a Cristo. Porque saben cómo Dios los consuela, lo que dice en el verso número 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha dado, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si es de servicio, y empieza a dar una serie de dones que el Hijo de Jesús está dando a la iglesia. Y al final de todo, es lo que Pablo exalta sobre todos los dones. Son los dones que tiene Nicole, son los dones que tiene Cristian, José, María, Pedro, Ailín, Roxana, sobre los míos. Que el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Con eso quiero terminar, con eso quiero dejar como reflexión, con eso quiero dejar para que podamos terminar, porque de verdad es muy interesante. Bueno, yo tenía el bosquejo, pero no lo di. Ya yo voy a mandar esto, yo creo que ya más tarde o mañana. Pero aquí habla simplemente sobre eso, que el amor no sea sin fingimiento. Y esa es la premisa del Señor en todas las cartas. El amor, los dones y todo lo que tengamos le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él. Amén. Terminamos, hermanos, este glorioso libro de Romanos. Espero que le haya gustado, espero que le haya fascinado. Maravilloso. ¿Quién dijo eso? Yo, el apóstol, el apóstol Pedro Moreno. El querubín. Miren, sáquenle provecho a esto. Esto es como un vientecito, es como un empuje para que ustedes sigan leyendo en sus casas. Para que nos... ¿Sabe cuál es el énfasis del apóstol Pablo al escribir esto? Es que simplemente todo esto que fue escrito en la Biblia es para nuestra instrucción, para nuestra edificación, a final de que el hombre de Dios, como dice Timoteo, sea enteramente preparado para toda buena obra. Llegará el tiempo que ustedes van a tener que compartir. ¿Y qué van a compartir? ¿Qué van a hablar? ¿Supuestos? ¿Lo que digo yo o lo que dice un predicador que ustedes escuchen? Sino simplemente lo que ustedes analicen. Vuelvo a recibir una frase que hace tiempo que no decía: búsquense y acérquense a Dios a través de la Escritura, de su revelación con Dios, de su iluminación con Dios. No esperen conocer a Dios a través de otra persona. Lo que hago yo, lo que hacemos nosotros con los chiquillos, es simplemente darle un paneo, abrirle las puertas, aclararle un poco el panorama para que ustedes se sumerjan en la Escritura y se den cuenta que el mismo Dios que ungió a grandes hombres de Dios, también los puede ungir a ustedes. Amén. Roxana. Pucha, yo sé que ya estamos pasados, pero bueno, quería añadir a lo que decía Andrés y quería opinar cuando el Cristian habló, porque bueno, Romanos de verdad un libro potente, maravilloso. En el capítulo 8 está el texto de somos más que vencedores, entonces esto es una pincelada del libro, así que si usted puede leer y seguir en esto, siga leyéndolo, porque lo que viene de Romanos, de verdad que es extraordinario. Uno lo lee y hay cosas que uno ve ya que son como jeroglíficos, dicen lo mismo, repiten, pero cuando uno sigue leyendo, el mismo texto va dando respuestas a lo anterior. Entonces, bueno, quiero quedarme y enfocar un poco en lo que dijo Cristian del tema de que chuta, somos pecadores, esto es terrible, pero el apóstol lo que bien mencionó de la buena manera, Cristian, eso es que nos muestre un poco que el pecado nos incomode, que el pecado nos genere esa incomodidad,
somos pecadores, sí, ya estamos claros, no hay más, somos los peores, es así, nuestra carne, pero no nos quedemos con eso nomás, pucha, soy pecador, la gracia, que nos moleste, que nos incomode ser así de pecadores, po, y que si no podemos dejarlo más grave, comencemos a dejarlo más pequeño, po. Si no puedo dejar de, no sé, pues de algo terrible, de, qué sé yo, la pornografía, la droga, el alcohol, eso me cuesta dejar. Ya, pues, pero comencemos a ser empáticos, comencemos a ser amables, mintamos un poquito menos, de menos a más, pero que no Me sea como, encanta. pucha, que esto me gusta el pecado, yo lo disfruto, es así, y como Jesús me perdona, sino que nos genera incomodidad, porque es lo que el apóstol intentaba decir. No sé si han visto esos memes cuando dicen, dile a estos pecadores que se dejen de pecar, pero Pablo, ¿cómo vas a decir eso? Ah, bueno, escribe entonces que el cuerpo debe morir. No sé si han visto ese meme, pero yo así me imagino a Pablo con ahí, con los que estaban al lado. Pablo queriéndonos decir, oye, son terribles pecadores, corten el deseo, pero lo escribió bonito. Dímelo bonito, Pablo. El cuerpo que muera para que el espíritu sea vivificado. Entonces, quedémonos con esto y sigan estudiando Romanos, una pincelada, todos estos libros les hemos dado como bases, se viene Corintio y son cartas extraordinarias, pero de ustedes depende lo que profundicen en cada libro. Así que muy buena la clase hoy día. Cristian, ¿tú también quieres decir algo? Sí, sí, yo sé que todos estamos diciendo lo mismo, yo sé que estamos pasados, porque creo que todo está muy buena la clase, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Estas son las profundidades de las que nosotros debiésemos tener. De repente tener una conversación con respecto a este tema que nos edifique, que nos haga, que nos invite a ir a la profundidad. Yo quiero también, así como dijo Roxana, nosotros leemos la Biblia, pero no nos damos cuenta del tono con que nos están hablando. Leemos solamente, leemos y a lo mejor en nuestra mente no nos damos el tiempo de preocuparnos cómo me lo están diciendo. Me lo están diciendo de una manera fuerte, con cariño, con cuidado. Y no sé, algunas personas dicen que el apóstol Pablo no era tan cariñoso en realidad para hablar o para corregir. Y nosotros eso también tenemos que aprender a mirarlo. Y con respecto a los deberes cristianos, ahí lo último, no os conforméis a este siglo. Yo lo estuve estudiando un poquito y viene de una palabra como que quiere decir homologar, homologar. No seamos iguales al mundo, eso es lo que nos dice. No sean iguales al mundo, como dijo Andrés, que no te envuelvan, no juguemos el papel que el mundo nos quiere dar. Nosotros tenemos un papel que Cristo nos quiere dar, perdón, y dice que nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. No juguemos, no hagamos el papel que el sistema, ¿cierto?, del mundo quiere darnos, sino que juguemos el papel que Cristo quiere darnos. Que Dios les bendiga y muy buena clase, Andrés. Que Dios te bendiga. Eso que dijo el hermano Cristian es un capítulo que es bueno para poder conversarlo más adelante, pastor. Eso de no ser como el mundo, porque se habla mucho, 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 mucho de ese pasaje y lo sacan también mucho, mucho de contexto. Así que creo que habría que hacer un extra para explicar ese pasaje. No imitemos las conductas del mundo, porque el otro día ponía en redes sociales una frase que a mí me gustó mucho, que a veces podemos dejar de hacer actividades mundanas, pero seguimos viviendo con orgullo, con arrogancia. Entonces, eso como que hace mucho clip. ¿A qué se refiere la conducta del mundo y no imitar al mundo? Pero eso lo dejamos para otra clase. Sí, no, es que por eso digo, el libro de Romanos yo lo hubiese dado completo, pero no podía porque hay que respetar los tiempos. Pero esto es motivarse a seguir avanzando, es motivarse a seguir instrucciones en la Biblia. José, el texto no está velado para ti, está también accesible para que tú lo puedas leer, interpretar y que el Espíritu te vaya guiando en todo esto. Acérquese a Cristo a través de la Escritura. Ahí van a encontrar el éxtasis, el elixir de la vida. ¿En qué consiste la vida eterna?
en que me conozcan a mí. Amén. No a mí, sino a Cristo. Amén. Ya de mí no tengo nada bueno que decir, y Rosana lo sabe. Así que nada bueno de mí. Así que bendigo su vida, les doy gracias por este tiempo. Vamos a orar para terminar, para que se vayan a acostar. Y buenas noches los pastores, como digo yo. Ya. Así que, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias por poder llegar a ti, Señor, libremente a través del conocimiento de tu palabra, que es la única lumbrera, el único camino que te podemos, Señor, poder alcanzarte, Señor, el único camino trazado para que nosotros pudiéramos heredar la vida eterna, Señor, y que cuando llegue este momento, Señor, podamos decir, heme aquí, Señor, aquí estamos, Señor, en lo poco fuimos fiel, sobre mucho nos pondrás, porque, Señor, no buscamos la riqueza, buscamos tu gloria, tu presencia, buscamos, Señor, en conocerte en este lado del sol para disfrutar contigo, Señor, y vivir contigo nuestra vida. Padre, muchas gracias. Bendice a cada hogar representado en esta noche, Señor, que se conectó, y a los que no pudieron también los bendecimos a la distancia y se lo perdieron, ¿no? Se lo perdieron. Padre, bendícenos, Señor, y ayúdanos a descansar y cuidados de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oye, Bendiciones. quería darle Chao gracias a todos todos. orando ayer. Les quería contar que ya el tema con